Bienvenidos a un nuevo mensaje evangelístico. Les habla el evangelista Jacob Díaz. Estamos en la radio Nueva Jerusalén 107.5 para compartir un hermoso mensaje evangelístico titulado Dios me dijo, la iglesia sí pasará por la gran tribulación. El título me lo regaló el Señor en una relación de sueños y en torno a este tema va a girar el mensaje, pero es 100% bíblico. Esa es la importancia y cualquiera puede tomar buenas notas para sacar mejor provecho del mensaje, al que lo desee. Dice la Biblia: por cuanto he guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Apocalipsis 3, versículo 10. Aquí ya el Señor Jesús, por medio del Apocalipsis, dice, por medio del apóstol Juan, que has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que habrá de venir sobre el mundo entero. Aquí está hablándole a la iglesia de Filadelfia, la cual representa a la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Dice que el Señor, yo te guardaré de la hora de prueba que habrá de venir sobre el mundo entero. Está hablando, ¿cuál es la hora de prueba? La gran tribulación, que como veremos en este mensaje, en su parte más crítica, donde se va a manifestar el anticristo, dura 3 años y medio, 42 meses. Pero el Señor dice, yo te guardaré de la hora de prueba que habrá de venir sobre este mundo. No dice que Él va a arrebatar a la iglesia, dice que la va a guardar, que es muy diferente, cualquiera puede entenderlo claramente, que la Biblia ya dice claramente, dice el Señor, que Él va a guardar a la iglesia de esa hora de prueba. No la va a arrebatar, la va a guardar, que no es lo mismo. Dice, ¿y a qué iglesia? Dice, a la que ha guardado la palabra de mi paciencia. ¿Por qué? Porque con toda seguridad ese tiempo va a ser un tiempo de paciencia. ¿Cuándo Dios nos prueba la paciencia? En el padecimiento, el sufrimiento, la tribulación. Por esto dice que Él va a guardar la iglesia, pero a la que guarda la palabra de su paciencia. No es a toda la iglesia evangélica, es a la que predica solamente el verdadero evangelio. Él va a guardar la iglesia que lleva el evangelio de Cristo a todos los que han nacido nuevo y también a los cristianos que se refugian en Dios. ¿Cómo nos refugiamos en Dios? En la consagración, apartándonos para Dios, en la oración también, en la fidelidad y viviendo en santidad, sirviendo al Señor todos los días de nuestra vida en cada iglesia evangélica. Continuamos. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Mateo 24, versículo 21-22. Aquí vemos, esta es la gran tribulación que el Señor va a guardar a su iglesia. Reiteramos, Apocalipsis 3 dice, yo también te guardaré. No dice que Él va a arrebatar a la iglesia de esa hora de prueba, que es la gran tribulación. Y por esto está diciendo aquí también algo similar. Dice que Dios va a cortar aquellos días. ¿Para qué? Por causa del escogido. ¿Qué son los escogidos? Los hijos de Dios, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Dice la palabra de Dios que los escogidos son los santos de Dios. Colosenses 3, versículo 12. Dice también, muchos serán los llamados, pocos los escogidos. Los escogidos son los santos, los cristianos santos, fieles, que perseveran en Cristo Jesús hasta el final de sus vidas. Y dice la palabra de Dios, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Nos dice que por causa de los escogidos, Dios va a arrebatar a su iglesia. Está diciendo que, por causa de los escogidos, los cristianos, Dios va a guardar a su iglesia. ¿Y cómo la va a guardar? Acortando esos días. Es decir, para que ese 3 años y medio que dure la tribulación en su parte, donde se va a manifestar el anticristo, esos 3 años y medio sean un tiempo más breve. Dios lo puede hacer. La Biblia dice que Dios tiene el control de toda su creación y lo puede hacer. Si Él lo dice que lo va a hacer, porque así va a ser. Es palabra de Dios. Vestido pues como escogido Dios, santo, amado, de entrañable misericordia, de mansedumbre, de humildad, de paciencia. Colosenses 3, versículo 12. Aquí vemos para explicar que los escogidos de Dios son los santos, son los hijos de Dios verdaderos, los santos y sin mancha, los que también dice son humildes, son misericordiosos y también los que son pacientes. ¿Y por qué? Por ese tiempo también, como dice el Señor, Él guardará a la iglesia que guarde la palabra de su paciencia. ¿Por qué? Nuevamente porque será un tiempo de tribulación, de padecimiento para esa iglesia que toque pasar ese tiempo
¿Por qué? Porque padecerá, pero por el nombre de Jesucristo, por amor a Jesucristo, porque, como seguiremos conociendo, así lo dejó escrito el Señor y así va a ser. Dice la Biblia. Así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca la puerta. Marcos 13, versículo 28. Esto lo dijo el Señor Jesucristo. Dijo que hace tiempo en vosotros. ¿A quién le estaba hablando? A los cristianos hace tiempo. ¿Y a quién nos habla ahora? A los cristianos de hoy día. Dice, cuando veáis que suceden todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. ¿De qué cosa estaba hablando? De la gran tribulación. Está diciendo que cuando los cristianos de cualquier generación vieran que la gran tribulación haya acontecido, haya pasado, ahí estaría cerca las puertas su venida donde va a acontecer el arrebatamiento. Eso está diciendo claramente. Y lo podemos confirmar por medio de la palabra de Dios que dice, eso es lo que dice. Lo dice Marcos 13:19. Porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido, desde el principio de la creación que Dios creó, hasta este tiempo ni las habrá. Marcos 13:19. A eso se estaba refiriendo Jesús cuando dijo, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca las puertas. Bueno, se está refiriendo a muchos eventos más, pero este es el principal. Lo que está diciendo Jesús, que es imposible que Él venga antes que sea la tribulación, porque así lo dejó Él escrito. Y como dijo Jesús para confirmar esto, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Lo dijo Marcos 13:31. Es decir, lo que dijo que su palabra se iba a cumplir. Sí o sí, la tribulación vendría, sí o sí, la iglesia estaría presente, y después de que pasara la tribulación, estaría cerca, sería inminente su venida. Clara, precisa, preciosa la palabra de Dios. Sigamos. Dice, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Lucas 21:36. Aquí hablando del Señor Jesucristo nuevamente, velad pues en todo tiempo. En todo tiempo los cristianos tenemos que estar velando, en la oración, en la consagración, sirviendo al Señor. Pero más, en ese tiempo está hablando el Señor. ¿De qué tiempo está hablando? También está hablando de todos los eventos que vendrán ante la venida de Cristo, que sucederán, pero también especialmente de la gran tribulación. ¿Y para qué? Para ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Está diciendo de escapar. ¿Por qué? Porque va a ser un tiempo de peligro, va a ser un tiempo de padecimiento donde el anticristo va a perseguir a muchos. Pero Dios va a guardar a la iglesia fiel y santa. Reitero, a la iglesia, como dice el Señor, que guarde la palabra de su paciencia. No va a guardar a todos los cristianos, sino a los fieles santos, a los que perseveran en su evangelio bíblico, reitero, a los que lleven el evangelio de la cruz de Cristo, a los que hayan nacido nuevo y a los que se refugien en Dios. Esto también va a hablar un día en una oración de sueños. Esa es la iglesia, la misma que está diciendo Jesús, la que guarda la palabra de su paciencia. Y por esto dice, escapar de todas estas cosas que vendrán. Está hablando que será un tiempo de peligro, está hablando de la gran tribulación. Y estar de pie, delante del Hijo del Hombre. Es decir, los que se guarden la oración de la consagración están de pie, verán al Señor después del tiempo de padecimiento, presenciarán la gloriosa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde acontecerá el arrebatamiento. Y lo confirmamos, que lo dice Jesús en Lucas 21, versículos 25-26, que a esto se está refiriendo a los eventos que sucederán antes de su venida, especialmente la gran tribulación, donde los cristianos tendrán que velar en todo tiempo, orando. La oración, la importancia de la oración. La oración nos dice que va a guardar a ese tiempo a los cristianos de las cosas que habrán de ir, de escapar de las cosas que vendrán, hablando de la gran tribulación y también de todos los otros peligros. La importancia de la oración ante Dios. Tiene poder, glorioso poder. En todo tiempo y más en ese tiempo. Continuamos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 14, versículo 22. Esta es palabra de Dios. Muchos piensan que el argumento que esgrimen para decir que Jesús va a arrebatar a su iglesia antes de la gran tribulación dice que Dios nos llamó a padecer, no nos llamó para padecer por su nombre. Pero el Señor dice lo contrario, por su palabra. Dice que es necesario, no solamente que van a padecer los cristianos, sino que es una necesidad. Es decir, que a través de muchas tribulaciones, no unas pocas, muchas, dice él, entremos en el reino de Dios. Dice, lo que está diciendo que sí o sí, en su tiempo los cristianos van a padecer
tribulación. ¿Y por qué? Porque así lo dejó escrito, así es el Evangelio verdadero. Es verdad que no vamos a sufrir toda la vida, pero sí en el tiempo de padecimiento. ¿Por qué? Porque en el padecimiento Dios nos perfecciona. La Biblia dice que, aún Jesús siendo Dios, dice que fue perfeccionado. ¿Y en qué fue perfeccionado? En la obediencia. Así también nosotros, en la tribulación, en el padecimiento, Dios nos prueba la obediencia, nos prueba la fidelidad. ¿Por qué es fácil servir al Señor? Cuando todo está bien, pero cuando todo se oscurece, cuando hay padecimiento, ahí sí se ven los verdaderos cristianos, se ven los fieles, los que aún en el dolor, aún en la tristeza, aún en la esperanza, aún en la oscuridad, le son fieles al Señor y confían en su Dios. Y también porque dice la Biblia que se nos concedió creer en Jesús, pero también padecer por su nombre. También dice la Biblia que seremos participantes de los padecimientos de Cristo. Esto es bíblico, es decir, viendo bíblicamente que no es bíblico que decir que no vamos a padecer, que por evitarnos padecimientos Dios nos va a librar de la gran tribulación. Eso nos va a librar a esa iglesia, pero guardándola y guardando su vida de la muerte a la mayoría de la iglesia de ese tiempo, como seguiremos conociendo. Y hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romano, o eso dice aquí, hablando el apóstol Pablo, diciendo algo similar. Dice que somos herederos de Dios, somos hijos de Dios también, coherederos con Cristo, pero dice algo muy importante: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Está diciendo que ser cristiano se mantiene firme, se mantiene fiel en el padecimiento, será glorificado por Sion, llegará al cielo. En otras palabras, que si soporta el padecimiento, el cristiano soporta la tribulación en su vida, llegará al cielo. Y más en ese tiempo, que será un tiempo de tribulación, de padecimiento, será un tiempo de aflicción. Y por esto Jesús dejó algo escrito muy claro, dijo: el que no viene por mí y lleva su cruz no es digno de mí. Y también dijo: no puede ser mi discípulo. Lucas 14, versículo 27. Dijo Jesús que el que no llevaba su cruz y venía por él no podía ser su discípulo. Es decir, no podía llegar al cielo, no podía ser salvo. Diciendo que la cruz significa sufrimiento, padecimiento. ¿Pero por qué? ¿Por qué motivo? Por el nombre del Señor Jesucristo. Si sus apóstoles, los apóstoles de la Biblia y muchos siervos de Dios de la Biblia padecieron por el nombre de Cristo, nosotros no somos cristianos diferentes. No podemos decir que no vamos a pasar por el sufrimiento, siendo que los primeros cristianos sí pasaron por el padecimiento. Y la Biblia dice que no hay otro evangelio, Gálatas 1:7, no hay otro evangelio. No existe el evangelio donde Dios nos va a librar del padecimiento. Eso es simplemente un deseo humano, terrenal. Pero el evangelio bíblico se lo consigo creer y padecer por el Señor Jesús. Y en el serio dice que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y también dice la Biblia: los que quieran vivir piadosamente en el evangelio padecerán persecución, dice también el apóstol Pablo en Timoteo. Es decir, es algo bíblico, que si a alguien no le tocaba padecer, es pura misericordia de Dios. Pero sí, según la palabra de Dios, lo padecieron los primeros cristianos, y a través de las generaciones muchos, miles han muerto por el nombre de Jesucristo, unos asesinados, han dado su vida por el nombre de Jesucristo. Y nosotros vivimos relativamente en un mundo en este tiempo de paz. Pero no siempre ha sido así, no siempre será así, especialmente antes que venga Jesucristo en la tribulación, como estamos viendo, será un tiempo de padecimiento. Y lo dice la Biblia, continuamos conociéndolo, dice: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro de la tribulación en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Pasmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Apocalipsis 1, versículo 9. Dice, aquí vemos algo más claro todavía. Dice Juan, uno de los grandes apóstoles del Señor. Alguien dirá, ¿Dios le duró el padecimiento? No, de ninguna manera. Él mismo dice, copartícipe vuestro de la tribulación. ¿Estaba en la playa él, disfrutando el verano? No, estaba
en la tribulación, está padeciendo. ¿Por qué nosotros lo va a librar el Señor de la tribulación? ¿Acaso somos mejores que ellos, mejores cristianos? De ninguna manera. Dice, estaba en el reino y la paciencia de Jesucristo. Este es el reino de Jesucristo, el verdadero evangelio. Lo está diciendo que el reino de Dios vamos a vivir en la paciencia de Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que vamos a padecer, que vamos a sufrir por el nombre de Jesucristo, que van a haber momentos de tribulación. ¿Por qué? Porque así es el verdadero evangelio. Él dice que estaba en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo. Está diciendo que el reino y la paciencia de Jesucristo es el evangelio. Este es el verdadero evangelio. Que en el tiempo final veremos por medio de la palabra de Dios que realmente se cumplirá lo que dice la palabra de Dios. Los cristianos, especialmente, que les toque vivir el tiempo de la tribulación, como vemos aquí, lo dice el Señor Jesús, tendrán que guardar la palabra de su paciencia. ¿Qué significa esto? Es ser fiel en el padecimiento, en el sufrimiento, ser fiel en la persecución, ser fiel aún hasta la muerte. Así, eso lleva en la cruz, como la llevó Jesús, que dice que fue fiel y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el reino y la paciencia verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, versículo 11 y 12. Este es un versículo bien claro y preciso y precioso para entender que la iglesia sí, en ese tiempo, está ahí. Está en la gran tribulación. Dice que pleno tiempo de tribulación se está manifestando el anticristo, persiguiendo a las personas y para que se dejen marcar con el 666 y exigiendo adoración también. La bestia es otro nombre que da la Biblia al anticristo. Y la Biblia dice que nadie debe dejarse marcar porque es tormento eterno por los siglos de los siglos, dice, no tiene reposo, de noche y día los que se dejan marcar por el anticristo. Será un tiempo de extrema peligrosidad, extremo sufrimiento. Pero Dios dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nuevamente la palabra paciencia. ¿Y qué dice el Señor? Que Él guardará a los que guarden la palabra de su paciencia. Lo dice Apocalipsis 3:10, dice que no arrebatará, sino que guardará a la iglesia de ese tiempo, hablando del tiempo de la gran tribulación, de la prueba que habrá de venir en este mundo, que es la gran tribulación. Y dice la palabra del Señor, aquí está la paciencia de los santos. Los santos son los verdaderos hijos de Dios. Ser santo porque yo soy santo. ¿Santo en qué? En toda vuestra manera de vivir, dice el Señor. 1 Pedro 1:15. Dice, sin santidad nadie verá al Señor. Dice que viene a buscar una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Efesios 5:27. Es decir, los santos son los verdaderos hijos de Dios. Y también dice los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esos son los verdaderos, los auténticos, los originales, los cristianos que cuando venga Jesús serán los primeros en ir para el cielo. En otras palabras, si en este tiempo hubiera ocurrido el arrebatamiento, alguien piensa, se imagina que se hubieran quedado ellos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, los auténticos y los cristianos verdaderos. Imposible que se hubieran quedado. En otras palabras, está diciendo que esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Lo ha sido siempre y lo será siempre. El evangelio no cambia. Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es decir, cristianos fieles, santos y verdaderos. ¿Por qué? Porque esa es la iglesia que está ahí. Y está en el tiempo guardando la palabra de su paciencia, como así iremos conociendo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata, a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis 13, versículos 9 y 10. Nuevamente, algo que se repite consistentemente, la palabra paciencia. ¿Por qué? Porque dice el Señor, Apocalipsis 3:10, dice que Él guardará a su iglesia
de la hora de prueba que habrá sobre el mundo, hablando de la gran tribulación, los que guarden la palabra de su paciencia. Aquí, ¿quiénes son los que guardan la palabra de su paciencia? Son los santos de Dios, los cristianos. Dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Tendrán que tener paciencia en ese tiempo los cristianos, que les toque pasar la gran tribulación, y tendrán que morir toda su fe en el Señor. Y la fe del santo, la fe, la certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Continuamos. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Apocalipsis 12, versículo 6. Aquí vemos, bueno, que aquí, esto es simbólico, ¿verdad? Que la Biblia no usa la palabra iglesia, pero cualquiera que conozca un poquito la Escritura va a entender que cuando Dios habla de una mujer, también representa una ciudad, pero mayormente representa a la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor llama a su iglesia, la llama su esposa, la llama como una virgen, la llama también su novia, la llama la señora elegida, así. Pero siempre, o casi siempre, la simboliza como una mujer. Y no olvidemos que el Evangelio, este es un símbolo que usa Dios para presentar a su iglesia. Pero aquí vemos, ¿por qué en la iglesia? Si lo seguiremos viendo. Dice que huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. Es Dios el que está a cargo de todo esto, dice. Dios tiene un lugar preparado para la iglesia, para que ella la sustente por 1260 días. Y estos 1260 días son los 3 años y medio, los 42 meses, los mismos que se va a manifestar el anticristo. En otras palabras, cualquiera puede darse cuenta que Dios va a guardar a esta mujer que representa a la iglesia en el anticristo. ¿Por qué? Porque 3 años y medio, 42 meses, va a actuar, se va a manifestar el anticristo. Y esto lo dice Apocalipsis 13, versículo 5. En otras palabras, el anticristo no va a poder tocar a la iglesia. ¿Por qué? Porque esos 42 meses, como estamos viendo, dice que Dios le tiene un lugar preparado para que ellos la sustenten. Alguien la va a guardar. Pueden ser los ángeles, que en ese tiempo, dice la Biblia, predicarán el Evangelio. Los mismos ángeles pueden guardar la iglesia. Bueno, aparte que tenemos a Dios el Padre, tenemos a su Jesucristo, tenemos el Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios el Padre es todopoderoso. La Biblia dice que su Jesucristo es todopoderoso. La Biblia dice el Espíritu Santo, que mora dentro de nosotros, es todopoderoso. Y la Biblia dice algo muy importante. Dice que el maligno ni el anticristo no son todopoderosos. Es decir, sin la autorización de Dios no pueden tocar a ningún cristiano fiel y santo. Para explicar claramente a través de la palabra de Dios que el maligno no puede hacer todo lo que quiere hacer. El maligno por él en un día mataría a todos los cristianos, pero no lo puede hacer. Dios no se lo permite. Es decir, como vemos que estamos, así como lo guardaba el Señor del poder del maligno, en ese tiempo será algo similar. La diferencia es que va a estar actuando el anticristo. Pero el anticristo, no lo olvidemos, no es Dios ni todopoderoso. Simplemente tendrá todo el poder del maligno, pero el maligno, como vemos, no es todopoderoso. El maligno puede asustar mucho, pero no también muchas veces. Solamente Dios le permite asustarnos, pero más allá no llega. Pero lo importante es que Dios va a guardar a su iglesia. Bueno, para explicar que sí estamos guardados en Dios, sí estamos cubiertos por Dios. Pero él, como vemos, no es a todas las iglesias evangélicas que va a guardar. Está diciendo a los que guardan la palabra de su paciencia, es decir, a los que en el padecimiento, en el sufrimiento, se mantienen fieles, y los que vienen en santidad también. Eso es lo importante. Es decir, los que van a caer fácilmente a mano del anticristo van a ser las iglesias apóstatas. Es decir, las que se dedican a predicar éxito, prosperidad, a los que se han dedicado a pervertir el Evangelio de Cristo, a los que se han dedicado a mundanalizar el Evangelio de Cristo, serán los primeros que el anticristo perseguirá y los destruirá. Pero a los cristianos fieles y santos, a la iglesia fiel y santa, como dice claramente, Dios la guardará, y no la guardará un día, la guardará toda la gran tribulación, al menos todos los días que va a actuar el anticristo, que también son 42 meses, que son los mismos 1260 días que Dios guardará a esta mujer que simboliza claramente a la iglesia
de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué también? ¿Por qué lo podemos decir claramente? Porque como dice Jesús en Mateo 24, 29, que Él viene inmediatamente después de la gran tribulación. Y está diciendo claramente que la iglesia pasará la gran tribulación, lo dice en Mateo 24, versículo 21. Para explicar también otra razón bíblica, ¿por qué la iglesia va a pasar por la gran tribulación? Porque así Dios lo tiene escrito, lo dice la Biblia. Mateo 24, 21, reitero, que inmediatamente después de la tribulación dice será la venida de Cristo. ¿Y a quién va a arrebatar Cristo? A su iglesia, que estaba en esta gran tribulación, pero fue fiel, fue santa, padeció, pero fue fiel al nombre del Señor Jesús. Continuamos. Y seré aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Lucas 21, versículo 17 al 19. Qué importante. Dice el Señor que en la gran tribulación, pues, porque este versículo bíblico es aplicable ahí claramente, porque ahora no es por ningún motivo, dice, y seré aborrecido de todos por causa de mi nombre. Ahora nadie puede decir que somos aborrecidos todos por causa del nombre de Jesús. En ese tiempo sí será así. Los cristianos serán aborrecidos simplemente por ser cristianos, por tener el nombre cristiano, por haber creído en Cristo. ¿Y por qué? Porque estará actuando el maligno con todo su poder para hacer maldad junto al anticristo y con toda seguridad con su poder para provocar maldad, pondrá odio en la gente contra los cristianos de ese tiempo, contra los verdaderos cristianos. Pero dice el Señor, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestra alma. Nuevamente la palabra paciencia, lo que dijo el Señor, que la iglesia que guardaba la palabra de su paciencia, Él también la guardaría de la hora de prueba que habría de ir sobre este mundo, hablando de la gran tribulación. Apocalipsis 3:10. Pero dijo el Señor, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿Qué más? Más seguridad. Si el Señor dice que nos va a guardar, hay que creerle. Si el Señor dice que va a guardar a su iglesia de la gran tribulación, a la que guarda la palabra de su paciencia, hay que creerle. Por esto dice, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Pero también dice, es para una iglesia solamente, para que guarda la palabra de su paciencia. Por esto dice, con vuestra paciencia ganaréis vuestra alma. Para la iglesia se mantiene en santidad en ese tiempo, se refugia en Dios, para la iglesia que lleva el Evangelio de Cristo y para la iglesia que vive en santidad. Continuamos. Y seré aborrecido de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Marcos 13, versículo 13. Algo muy similar. Lo dijo Jesús aquí, seré aborrecido de todo ese tiempo, de la gran tribulación. ¿Por qué? Por causa de mi nombre, por ser cristiano simplemente. Pero dice el Señor, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. El perseverar hasta el fin es un mandamiento de obediencia del Evangelio dado por Jesús, Mateo 24:13, pero también es un mandamiento de salvación. En todo tiempo la iglesia tiene que ser fiel hasta el fin, mantenerse en obediencia hasta el fin para obtener salvación y llegar al cielo. Más en este tiempo, que sí será difícil ser fiel hasta el fin, sí será difícil permanecer sirviendo al Señor, sí será difícil guardar la palabra de su paciencia. Pero el Señor dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Es decir, para ver claramente que en todo tiempo los cristianos debemos perseverar hasta el fin. Y para reflexionar, ahora que estamos en tiempo paz, a algunos ni por si acaso perseveran hasta el fin, ni con todas las facilidades. Imagínense cómo será ese tiempo, que sí será difícil, pero aún así el Señor dice, exige perseverar hasta el fin. Bueno, ¿y por qué? Porque no hay otro evangelio. Es decir, Dios no hace excepción de personas. Así como exige ahora perseverar hasta el fin para obtener vida eterna, salvación del cielo, también le exige a la iglesia que le toca pasar por la gran tribulación, perseverar hasta el fin. Así es Dios. No cambia, nunca. Continuamos. También Dios en la gran tribulación ha dispuesto que un grupo de cristianos limitado, de santos, pierdan sus vidas como mártires. Pero a la mayoría de la iglesia, como estamos viendo, Dios les guardará. Esto es importante, hay que considerarlo muy bien. Y porque lo decía la Biblia, no es algo que se me haya ocurrido a mí, sino lo dice la palabra de Dios. Es una enseñanza clara y precisa y preciosa que la conoceremos. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlo,
también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13, versículo 7. Dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Alguien dirá, aquí el anticristo va a vencer a todos los santos, va a destruir a todos los santos, a matar a todos los santos, que son los verdaderos cristianos. Pero como vemos, no es así, porque dijo el Señor que Él iba a guardar de la hora de prueba que iba a venir sobre este mundo a los que guardaran la palabra de su paciencia. Esa iglesia, Apocalipsis 3:10. Ya podemos ver por ese versículo bíblico que no es a todos los santos. ¿Y a qué santos se está refiriendo? ¿A qué cristianos? Se está refiriendo a un grupo limitado de cristianos que Dios, Él lo ha dispuesto. No porque el anticristo tuvo poder sobre ellos. Como dice claramente, se le permitió. ¿Quién se lo permitió? Dios. Destruirlos. Porque sí lo tenía dispuesto Dios, como lo veremos a continuación, dice. Y se le dieron vestidura blanca y se le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían ser muertos como ellos. Apocalipsis 6, versículo 11. Aquí están reclamando las almas de los que fueron decapitados por el maligno, los que dice que fueron fieles hasta la muerte, pagaron con su vida, su fidelidad. Pero dice la Biblia, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían ser muertos como ellos. Hay un número establecido por Dios, que va a padecer y va a morir, va a perder su vida como mártir en la gran tribulación. Pero como vimos anteriormente, la mayoría de la iglesia la guardara. Pero si hay un número que se le permitió hacer guerra al anticristo contra los santos y vencerlo. Este es el número. Estos son los santos, que es un número limitado que solamente Dios conoce, pero así dice la Biblia que son consiervos y hermanos, que también habían ser muertos como ellos. Pero dice hasta que se completara el número de su consiervo. Hay un número, reitero, ese número solamente lo sabe Dios. Pero es algo claro que dice la Biblia, y continuamos conociendo ya así. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Apocalipsis 20, versículo 4. Aquí vemos claramente lo que estamos diciendo, que es bíblico. Hay un grupo limitado, dispuesto por Dios, que Dios le permitió al anticristo vencerlo, y dice la Biblia, se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de jugar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Dice el apóstol Juan que vio las almas en el cielo de los santos. Eran verdaderos hijos de Dios, eran verdaderos cristianos, no era una iglesia apóstata, no eran cristianos apóstoles. ¿Por qué? Porque murieron por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Es decir, fueron fieles hasta la muerte. ¿Y por qué dice? Dice, porque no darán a la bestia, dice, al anticristo, ni a su imagen, dice, y no recibieron la marca de su nombre, no se dejaron marcar. Es decir, fueron fieles, prefirieron dar su vida, pero ser fieles al Señor. Con su vida pagaron por amor a Cristo. Y también porque llevaron también su cruz aún hasta la muerte. Esta es la gran tribulación, pero aquí vemos que es un grupo limitado de cristianos que está dispuesto por Dios, que van a perder su vida como mártires, porque Dios lo ha puesto así. Pero también dice que, algo muy importante, dice el apóstol, vio las almas de los decapitados. Él vio las almas. ¿Por qué vio las almas? Porque todavía no había sido el arrebatamiento. ¿Por qué? Porque las almas de los cielos ahora solamente están las almas de los creyentes, de los cristianos. Es decir, no han sido glorificados. ¿Cuándo van a ser glorificados? Cuando sea el arrebatamiento. Lo dice claramente la palabra de Dios, no antes. Es decir, esa alma un día regresarán del cielo, cuando dice la Biblia que un día los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo dice 1 Tesalonicenses 4, versículo 16. Es decir, por ese motivo podemos saber claramente que el arrebatamiento no aconteció todavía. Porque cuando acontezca el arrebatamiento, ya esa alma en el cielo tendrán un cuerpo espiritual glorificado. Dice la Biblia que tendremos un cuerpo semejante al de Jesucristo. Dice que nuestra ciudad está en los cielos, donde esperamos al Señor Jesucristo,
el cual dice transformará nuestro cuerpo mortal por un cuerpo inmortal, glorioso, semejante al cuerpo de la gloria suya, dice Filipenses 3, versículo 20. Pero todavía, como estamos viendo, no están en ese cuerpo esas almas. ¿Por qué? Porque todavía no ha sido el arrebatamiento. No ha venido Cristo por su iglesia. Por eso la Biblia dice, ve las almas de los decapitados. Están, como están todas las almas de los que han ido con Cristo ahora, descansando en el cielo. Sus almas solamente. No han recibido todavía un cuerpo glorificado. Por esto, para confirmar esto dice, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Es decir, cuando regresaron las almas del cielo en el arrebatamiento, tomaron un cuerpo nuevo, espiritual, celestial, eterno, glorificado, ¿por qué dice que vivieron? Porque participaron de la resurrección de los muertos en Cristo y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Por qué? Porque después del arrebatamiento viene el reino milenial. Es clara, es precisa la palabra de Dios y podemos verlo claramente que solamente las almas de todos los cristianos, de todas las generaciones, del Evangelio de todas las generaciones, tomarán su cuerpo definitivo, su cuerpo espiritual, cuando en los muertos en Cristo, cuando sea la resurrección de los muertos en Cristo, y en los que estén vivos, cuando sea el arrebatamiento, después de la revelación, cuando dice que serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero eso claramente acontecerá después de la gran revelación, como estamos viendo claramente en este mensaje. Dice la Biblia. Continuamos con el mensaje. Dios me mostró a la iglesia que sí pasará por la gran tribulación. Este mensaje que estamos compartiendo, bien importante, dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis de mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido del que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 3. Aquí vemos claramente diciendo el apóstol Pablo, para confirmar lo que estamos diciendo. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice, y nuestra reunión con Él. Está diciendo que cuando venga Jesucristo, en su próxima venida nos reuniremos con Él. De cuando habla de nuestra reunión con Él, está hablando del arrebatamiento. Ahí, no antes ni después, cuando la iglesia se va a reunir con el Señor. Y esto está diciendo que acontecerá en la próxima venida de Jesucristo, y como dice el propio Señor Jesucristo, lo dice Mateo 24, 29 al 31. Ahí va a acontecer el único arrebatamiento general que enseña la palabra de Dios. Y por esto dice, el apóstol, para confirmar esto, dice que la venida de nuestro Señor Jesucristo será nuestra reunión con Él. ¿Y por qué nos reunimos con Él? Porque ahí será el arrebatamiento de la iglesia. El único arrebatamiento general que enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque no hay otro evangelio y no hay otro arrebatamiento general, solamente este, que el mismo que enseña Mateo, Lucas, y lo enseñó el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Jesús dijo y será predicado este evangelio, del reino en todo el mundo, para testimonio en todas las naciones y entonces en el fin. Mateo 24, versículo 14, dijo que el evangelio que predicó él, donde la enseñanza del arrebatamiento es la misma que estará vigente hasta cuando regrese. ¿Por qué? Porque él dijo que hasta el fin, hasta el arrebatamiento, hasta después de la tribulación, sería predicado el mismo evangelio, el mismo plan de salvación, la misma doctrina en relación al arrebatamiento de la iglesia. Lo dijo Jesús, nuestro Señor, que es el autor de la palabra de Dios. Hay que arreglar al Señor, no a la doctrina de hombres que han, lamentablemente, cambiado lo que Jesús dejó escrito por su palabra. Y continuamos. Dice el apóstol que los cristianos no tienen que dejarse mover fácilmente su modo de pensar. ¿Y a qué se está refiriendo? ¿Por qué motivo? Decía, nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El problema es que hoy día muchos voluntariamente se engañan y otros involuntariamente han sido engañados. ¿Por qué? Porque en ningún motivo la Biblia dice que la venida de Cristo es inminente. En ninguna parte la Biblia dice que el arrebatamiento es inminente. El apóstol está diciendo que ocurrirá la venida de Cristo y nuestra reunión con Él ocurrirá el arrebatamiento, y la venida de Cristo es
inmediatamente después de la tribulación, lo dijo Jesucristo, Mateo 24, versículos 29 al 31. Y por esto dice él, nadie os engañe, nadie se deje engañar por falsos evangelios, aunque sean muy populares, pero a la palabra de Dios son falsos. Jesús dice claramente en la palabra de Dios, lo dice el apóstol, nadie os engañe, en ninguna manera, porque no vendrá el Señor Jesús, dice. Cuando está diciendo que no vendrá a arrebatar a su iglesia. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta cuando venga la apostasía, estamos en plena apostasía. Pero la otra versión importante dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este hombre de pecado, hijo de perdición? El anticristo. ¿Y cuándo se va a manifestar? En la gran tribulación. ¿Y cuánto tiempo? Lo dice la Biblia. Apocalipsis 13, versículo 5. ¿Y cuánto va a manifestar? 42 meses, 3 años y medio. O sea, claramente, después del otro 3 años y medio, Jesús viene. Por esto el apóstol Pablo decía que nadie puede dejarse engañar. Lamentablemente muchos han sido engañados. Pero el apóstol dice que no tienen que dejarse engañar porque el Señor Jesús en ninguna manera vendrá sin antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que es el anticristo, y se manifiesta claramente, lo dice Apocalipsis 13:5, 3 años y medio, 42 meses también. Y para confirmar esto, el propio apóstol dice algo para confirmar lo que estamos diciendo. Entonces se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Según Tesalonicenses 2, versículo 8. Continúa confirmando el apóstol lo que estamos diciendo. Entonces se manifestará aquel inicuo, el anticristo. ¿Cuánto se va a manifestar? No dice que su aparición será fugaz, sino se va a manifestar. ¿Y cuánto? 42 meses, lo dice Apocalipsis 13:5. Y después dice, el Señor lo destruirá con el resplandor de su venida. Confirmando que Jesús viene después de la gran tribulación. Después de los 42 meses y después lo va a destruir. Lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo recibió el evangelio del Señor Jesús, dice, lo recibió por revelación de él. Gálatas 1:7. El Señor Jesús que dijo que inmediatamente después de la tribulación de aquellos días sería su venida y acontecería el arrebatamiento. El Señor Jesús está diciendo, por medio del apóstol Pablo, que él también va a venir después de los 42 meses que se manifieste el anticristo. Y lo destruirá con resplandor de su venida, donde acontecerá el arrebatamiento. Claro, precisa la palabra de Dios. Y para confirmar esto, dice Jesús que su venida acontecerán varias cosas. Acontecerá, aparte de su venida, el arrebatamiento de su iglesia. Acontecerá algo muy importante, para confirmar lo que estamos diciendo, la resurrección de los muertos. Es decir, y eso es en el día final, el día posterior, después de la gran tribulación. Y Jesús dice 4 veces, dice que Él vendrá en su venida y en su venida arrebatará su iglesia, pero 4 veces dice que la resurrección de los muertos en Cristo es en el día posterior. Y el día posterior es inmediatamente después de la tribulación, cuando sea arrebatada su iglesia, antes sea derramada la ira de Dios. Y lo dicen Juan 6:39, Juan 6:40, Juan 6:44 y Juan 11:23. Dice que la resurrección de los muertos en Cristo estamos hablando, será en el día posterior. La importancia de esa resurrección, que en ese mismo instante ocurrirá el arrebatamiento de la iglesia. Pero eso es contrariamente opuesto a lo que enseña hoy día, que el arrebatamiento es inminente. Jesús nunca enseñó eso. Imposible que Jesús haya enseñado eso, porque dijo, al contrario, muy diferente, dijo que la resurrección de los muertos sería el día posterior. Lo dijo 4 veces, porque ahí va a acontecer el arrebatamiento. Y eso dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4:16, 1 Corintios 15:52, que en la resurrección de los muertos va a acontecer el arrebatamiento. Para afirmar bíblicamente que es imposible que Jesús venga y arrebate a su iglesia en forma inminente ahora en este mismo instante, como eso enseña, porque eso va contra lo que dijo Jesús. Deja de mentiroso Jesús. Y Jesús no es mentiroso, Jesús es la verdad, es la palabra de Dios personificada. Es decir, lo que están predicando la mentira son simplemente lo que enseñan, que Jesús viene en forma inminente, pero eso la Biblia no lo respalda. La Biblia dice, Jesús dice todo lo contrario. Dice que cuando venga su venida, cuando destruya ante Cristo, también acontecerá el arrebatamiento y también acontecerá la resurrección de los muertos en Cristo. Pero esto será en el día posterior. Y el día posterior es después de la gran tribulación. No es inminente, no es en cualquier momento. Bueno, cualquiera lo puede entender. Y es cosa de leer los versos bíblicos. Reiterado nuevamente,
Juan 6:39, Juan 6:40, Juan 6:44, Juan 11:23. Bueno, más claro, imposible. Continuamos. Pero así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia, luego los que son de Cristo, en su unidad. 1 Corintios 15, versículo 22. Para confirmar lo que estamos diciendo, hay un orden de la resurrección. Dice primero resucitó que Jesús, nuestro Señor, al tercer día, dice la Biblia. Resurrecieron con Él las primicias, que son los santos que resucitaron ese tiempo con Jesús. Y dice, luego los que son de Cristo en su unidad. Es decir, lo que viene ahora es la próxima día que es general será la venida, la resurrección de los muertos en Cristo. Esa es la próxima resurrección general. Y eso acontecerá inminentemente, en forma inmediata, o sea, en cualquier momento, como enseñan algunos. No, de ninguna manera. Como vimos anteriormente, acontecerá en el día posterior, lo dijo Jesús, lo enseñó 4 veces. Juan 6:39, Juan 6:40, Juan 6:44, Juan 11:23. Dijo lo mismo Jesús, que la resurrección y los muertos en Cristo resucitarían en el día posterior, el día final. Esto, el día final es inmediatamente después de la tribulación, donde Jesús sitúa el arrebatamiento. Esto es bíblico. Está Mateo 24:31. Y antes que sea derramada la ira de Dios. Hay que creer en el Señor Jesucristo. Él es el autor de la palabra de Dios. No hay que creerle a hombres que quizás, ellos pensaron que era la venida de Cristo y el arrebatamiento es inminente, pero eso no es bíblico, como estamos viendo claramente. Lo dice el Señor Jesús, que Él viene en su segunda venida, donde será el arrebatamiento, pero también para confirmar claramente que eso acontecerá en el día posterior al final, lo dice 4 veces. Ya lo reiteramos como 2 o 3 veces. Entonces la Biblia para que nadie las olvide. Y eso es claro, está escrito en la Biblia y nadie lo puede cambiar. No porque muchos no lo crean, no va a ser verdad. Es impopular, pero es la verdad. La verdad que está escrita en la palabra de Dios, que el arrebatamiento ocurrirá cuando sea la resurrección de los muertos en Cristo. Y la resurrección de los muertos en Cristo ocurrirá en el día posterior, el día final, y también esto es inmediatamente después de la tribulación. Por esto dice, lo está diciendo la Biblia, lo que me dijo el Señor en relación de sueños, que Dios sí guardará su iglesia de la gran tribulación, y Dios me dijo también que su iglesia sí pasará por la gran tribulación. Porque está escrito en la palabra de Dios. Y como dijo Jesús, el cielo y la tierra pasarán, más mis palabras no pasarán. Todo se va a cumplir, aunque a algunos no les parezca. Pero simplemente nosotros tenemos que remitirnos y obedecer la palabra de Dios que está escrita. Y para confirmar esto lo que estamos diciendo, que en el arrebatamiento es la resurrección de los muertos, que será el día posterior, el día final, dice la Biblia, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá al cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Es decir, los que predican el arrebatamiento inminente dicen que este verso bíblico está diciendo que suben en cualquier momento. Pero según estamos viendo, es imposible. Aquí ocurre, dice, en el arrebatamiento ocurre la resurrección de los muertos en Cristo, y Jesús dice que la resurrección de los muertos en Cristo 4 veces dice que va a ser el día postrero. ¿A quién? Yo le creo 4 veces a Jesús, porque es la palabra de Dios. El día postrero no es inminente, no es en cualquier momento, es en el día final. Es claro, y lo dice lo mismo en 1 Corintios 15:52, que también va a ser la resurrección de los muertos en Cristo. Pero esto es en el día final, en el día postrero. No, como dicen algunos, que este verso bíblico se puede aplicar, que Jesús viene en cualquier momento. Jesús dice lo contrario. 4 veces. Dice que la resurrección de los muertos en Cristo, donde acontece el arrebatamiento, será el día final. Bueno, simplemente hay que creer en el Señor. Él es el autor de la palabra de Dios, junto al Padre y su Espíritu Santo, y el Señor, como dice la Biblia, el que cree en el Señor no será avergonzado. Dice la Biblia, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. De vosotros, que sido tribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder. Según Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios que el reino como de Dios siempre ha sido tribulación.
y va a ser también de tribulación, dice, antes que venga Jesús, dice, y a vosotros que sois tribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo, con los ángeles de su poder. Es decir, está diciendo que antes que venga Jesucristo la iglesia estará en tribulación. Y para confirmar lo que estamos diciendo, porque ¿cuándo se manifestará el Señor Jesucristo? Cuando sea el arrebatamiento, no antes. Esa es la manifestación próxima del Señor Jesucristo. Cuando vengan sus ángeles, y esto está escrito en Mateo 24:31, que Él dice que vendrán las nubes y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Esa es la próxima manifestación del Señor Jesucristo sobre nuestro planeta cuando venga a buscar a su iglesia. Pero dice que será un tiempo de tribulación. Dice que solamente Jesús traerá el reposo. Es decir, la iglesia estará padeciendo un padecimiento en ese tiempo, pero Jesús le dará reposo cuando venga en ese tiempo. Pero esto es el arrebatamiento bíblico, y no hay otro bíblico, no hay otro verdadero, sino el que enseña la palabra de Dios solamente, en toda la Biblia. Continuamos. La Biblia dice que el Señor Jesús arrebatará a su iglesia inmediatamente después de la gran tribulación, en la próxima venida del Señor Jesucristo, en el día posterior, el día final, como lo dice Jesús en su palabra, como lo hemos visto ya reiteradamente, escrita personalmente en Juan 6:39, Juan 6:40, Juan 6:44, Juan 11:23. 4 versos bíblicos que dice Jesús, en ese momento será la resurrección de los muertos, pero también en ese momento será el rapto de la iglesia. Y es en el día posterior, no es en forma inminente, no es en cualquier momento, como a muchos han enseñado. Es una mentira más grande que el puerto de una casa. Pero bueno, lamentablemente es un error que lamentablemente muchos han creído, pero si las personas que quieren creer la palabra de Dios, van a seguir ese error. Si no lo quieren creer en la palabra de Dios, van a seguir ahí. Pero bueno, simplemente la misión de uno es predicar el verdadero evangelio del Señor Jesús, que estamos conociendo a esta hora, y especialmente hablando del tiempo final, de que el Señor dice por su palabra, con todas partes como estamos viendo, que su iglesia sí pasará por la gran tribulación, pero Dios la guardará, a la mayoría, como estamos viendo. Habrá un grupo limitado que va a perder su vida, pero en su gran mayoría Dios guardará su vida, porque ha sido dispuesto al Señor. Continúa. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y la potencia de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24, versículos 29 y 30. Y como estábamos diciendo anteriormente, palabra del Señor Jesucristo, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Está diciendo que su iglesia estará ahí. Por esto dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice que entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y verán y lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esa es la próxima venida de Jesucristo, y ahí acontece el arrebatamiento, y lo confirmaremos por medio de la palabra de Dios. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. Mateo 24:31. ¿Y por qué podemos confirmarlo? Bíblicamente, porque Jesús dijo que iba a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y Jesús también dijo que la resurrección de los muertos en Cristo 4 veces sería en el día posterior, al final. El mismo tiempo que está diciendo aquí que viene en segunda venida, y es el arrebatamiento. Es decir, para confirmar bíblicamente que el arrebatamiento va a ocurrir en el día final, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hasta el otro. ¿Y por qué podemos confirmarlo? Porque aquí mismo, en este mismo evento, va a ocurrir la resurrección de los muertos, citada por Jesús, en Juan 6:39, Juan 6:40, Juan 6:44, Juan 11, versículo 23. Y este es el mismo arrebatamiento de 1 Tesalonicenses 4:16, 1 Corintios 15, 52, porque no hay otro. No hay otro reglamento general en la Biblia, cualquiera lo puede buscar, no lo va a encontrar, porque no lo hay. Y también no hay otro evangelio de Jesús. Gálatas 1:7, este evangelio que estamos predicando hoy día, porque Jesús dijo, y será predicado este evangelio, reino en todo el mundo, para el testimonio en todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Este evangelio que estamos predicando hoy día
el que predicó Jesús hace 2000 años, la misma enseñanza bíblica, dijo Jesús estaría vigente cuando Él regresara. Porque algunos dicen que Mateo no habló del arrebatamiento, esa es una mentira, no es bíblico. Sí, Jesús habló claramente, y no solamente aquí en Lucas y en toda la Biblia. ¿Por qué no puede ser de otra manera? Porque Jesús dijo que no hay otro evangelio, y Jesús dijo, y será predicado este evangelio que estamos predicando hoy día, donde la doctrina del arrebatamiento comienza en el evangelio del Señor Jesucristo, en Mateo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para el testimonio a todas las naciones, dijo Jesús, y entonces vendrá el fin. Está diciendo, el fin es cuando está regresando por su iglesia, ese es el fin. Y Jesús dijo, ese evangelio lo predicó hace 2000 años, donde está la doctrina del arrebatamiento, que estamos viendo aquí, Mateo 24:31, estaría vigente hasta cuando Él regresara. Claro, bíblico, el evangelio de Jesús y el arrebatamiento del Señor Jesucristo. Y no hay otro. General estamos hablando. Continuamos. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todo. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Mateo 24, versículos 39 y 41. Aquí vemos claramente otra vez Jesús hablando del mismo arrebatamiento. Dice, no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó todo. Así será la venida del Hijo del Hombre. Está diciendo que la venida próxima del Señor Jesucristo acontecerá el arrebatamiento. Eso está diciendo. La misma venida descrita en Mateo 24, 31 y Mateo 24, 29. Y será después de la gran tribulación. Y dice, para afirmar que no hay arrebatamiento, porque la Biblia no lo decía, arrebatamiento general estamos hablando. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Es decir, está diciendo que todos los cristianos van a ir para el cielo, van a ir solamente los santos, los fieles, los sin mancha. Y los que en ese tiempo fueron fieles al Señor y fueron fieles hasta el fin. Porque en todo tiempo también Jesús viene a buscar a los suyos. En todo tiempo hay que estar y permanecer en santidad. Pero en ese tiempo también solamente los que se mantengan en santidad y hayan sido fiel y hayan padecido junto a Jesús, estarán esperando al Señor, como haremos más adelante. Y dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Nuevamente reitero, la salvación es personal, dice la Biblia. Solamente serán los cristianos santos, serán para el cielo los que guarden la palabra de su paciencia, los que perseveren en el Evangelio de Cristo, los que hayan nacido nuevo, los que se hayan refugiado en Dios en la gran tribulación, y los que sean santos hasta el final de su vida. Y la santidad está en Cristo, está en Dios el Padre, está en el Espíritu Santo, que son la fuente de santidad de cada cristiano, sirviendo hasta el final de su vida en cada iglesia evangélica en cualquier tiempo. Bien, ahora veremos la iglesia del Señor Jesucristo llegando al cielo. Esto es muy importante, esto es hermoso. Después de la tribulación que vimos que fue bien triste, harto padecimiento para la última iglesia que le tocó vivir ese tiempo, pero será un tiempo después del padecimiento vendrá el reposo, como veremos ahora. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribu y lengua, estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas a las manos. Apocalipsis 7, versículo 9. Dice la palabra de Dios, le dice el apóstol Juan, dice que él vio una gran multitud, la cual nadie podía contar. Esta es la iglesia, que después de la gran tribulación Jesús arrebató a los cielos. Y lo podemos confirmar por todo lo que vimos anteriormente, que Jesús dijo que su venida sería inmediatamente después de la tribulación, y que también la resurrección de los muertos en Cristo, cuando resuciten los muertos, santo a todas las generaciones del Evangelio, sería de posterior, después de la gran tribulación también. Lo dijo 4 veces en el Evangelio de Juan. Por eso lo podemos confirmar bíblicamente, que la iglesia sí pasará por la gran tribulación, pero Dios la guardará, pero un día llegará al cielo. Y dice la Biblia, por esto dice que eran de todas partes, de todas las naciones, tribus y lenguas, y eran incontables,
millones de millones, un día serán arrebatados y llegarán a los cielos. Padecerán, sufrirán, pero Dios les guardará su gran mayoría y estarán, dice, en la presencia de Dios y en la presencia del Cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice la Biblia, para confirmar lo que estamos diciendo, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre de Cristo. Apocalipsis 7, versículos 13 y 14, qué hermoso, dice, para explicar quiénes son estos que están vestidos de ropa blanca, esta gran multitud de todas las naciones, tribu y lengua, dice el Señor Jesús, estos son los que han salido de la gran tribulación, que dice algo muy claro, salieron, pasaron la gran tribulación, dice que el maligno ni el anticristo los destruyó, los venció, vencieron, salieron de la gran tribulación, pasaron la gran tribulación. ¿Por qué? Porque Dios los guardó. En ninguna parte dice que el maligno los mató, en ninguna parte dice que murieron. Dice que salieron de la gran tribulación, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es decir, ¿por qué? Porque Dios les cuidó esos 42 meses, como vimos, hablando de la mujer que simboliza la iglesia, Apocalipsis 12, versículo 6. Y la guardó del anticristo los 42 meses, como vimos también ahí mismo. Y dice la palabra del Señor que muestra a su iglesia llegando en gloria al cielo. Dice que esto es lo que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque al cielo, dice, no entrará ninguna cosa inmunda, sino solamente los han sido lavados y redimidos con la sangre de Cristo. Porque la Biblia dice que nuestra comunión es con Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos lava, nos limpia de todo pecado. Es decir, solamente al cielo entrarán los santos fieles, los lavados y redimidos por Cristo, un día, especialmente los de ese tiempo, que padecerán, sufrirán por el nombre de Cristo, tendrán que tener paciencia, guardar la palabra de su paciencia, como dijo el Señor, pero llegarán al cielo. Pero reitero lo que dice el Señor, estos son los que han salido de la gran tribulación. No está diciendo los que el maligno los mató, no está diciendo los que murieron en la gran tribulación, está diciendo los que salieron. Es decir, Dios los guardó, por eso salieron de la tribulación, la pasaron. Es claro, cualquiera lo va a entender. Por esto dice la Biblia, para explicar más, confirmar lo que estamos diciendo, que sí, esos cristianos, la última iglesia, ya la Biblia dice que pasó la tribulación, dice, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7, versículos 16 y 7. Claro lo que dice la Biblia. Dice, ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos. Está hablando de estos que salieron de la tribulación, que la iglesia del Señor Jesucristo dice que pasaron hambre, pasaron sed, estuvieron al sol, que significa padecimiento, sufrimiento. Dice que en el cielo dice que Dios los pastoreará y los guiará a fuente de agua viva. Y Dios dice, enjugará toda lágrima del ojo de ellos. Con toda seguridad lloraron, sufrieron, padecieron, pidieron misericordia, y Dios se las dio. Pero sí, padecieron. Esto era en tribulación, pero Dios les guardó. Por esto dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Reiterando, no murieron. El maligno no les cortó la cabeza. ¿Por qué? Porque Dios los guardó. Porque fue la iglesia santa, fiel, la que se guardó en santidad y la que le creyó al Señor. Por esto en el cielo dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Está hablando de estos cristianos, de esta iglesia, que sí pasó la gran tribulación, pero sí Dios la guardó en su gran mayoría y sí llegaron al cielo, con grandes padecimientos, con grandes tristezas. Pero dice la Biblia que en el cielo Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Bueno, si un día nos toca pasar por ese tiempo, porque también cualquier generación puede suceder esto, pero sí, como dice la Biblia, que tenemos que ser fieles al Señor y guardar en todo tiempo y más en el tiempo la palabra de la paciencia. Es decir, mantenernos fieles al Señor aún en el padecimiento, en el sufrimiento, en la tribulación, aún que esté en riesgo nuestras vidas.
Porque en el cielo Dios dice, enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Porque en el cielo Dios nos dará reposo, porque dice que en el cielo Dios nos pastoreará. En el cielo dice, Dios nos guiará fuentes de agua de vida. Y para terminar dice la Biblia, y aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22, versículo 7. Dice el Señor, y aquí vengo pronto. Algunos piensan cuando Jesús dice viene pronto, porque ni mañana. No, no está diciendo eso. Viene pronto, que está diciendo que su unidad puede estar cerca, pero que va a regresar. ¿Por qué? Porque está diciendo, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía de este libro. ¿Y de qué mayormente hablaba la profecía del libro de Apocalipsis? De la gran tribulación. Y está diciendo que los cristianos tienen que guardar las palabras, obedecerlas. ¿Por qué? Porque la última generación, la iglesia, va a pasar por este camino, va a pasar por la gran tribulación. Por eso dice los que guardan las palabras de esta profecía. Si no diría, no es, solamente va a ser para algunos. No va a pasar la iglesia por la tribulación, diría, pero está diciendo lo contrario, que los cristianos tienen que guardar, obedecer, hacer suya estas palabras, esta profecía de la Apocalipsis que habla principalmente de la gran tribulación. Y porque a una de todas las generaciones le tocará pasar por este camino, este tiempo de gran tribulación, donde Dios guardará su iglesia, que dura 3 años y medio, donde va a actuar el anticristo, se manifestar con toda su furia. Por eso dice bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. Es decir, hay que creerla y reflexionar que sí, un día la iglesia del Señor Jesucristo, fiel, santa, verdadera, los que llevan el hilo de la cruz de Cristo, los que hayan nacido nuevo y los que se refugien en Dios, pasarán por la gran tribulación. Pero como decía el Señor en Revelación de Sueños, la iglesia sí pasará por la gran tribulación. Pero también, como estamos viendo, pero sí Dios también la guardará. Bien, hasta aquí estamos llegando a este hermoso mensaje evangelístico. Les habló el evangelista Jacob Díaz. Y le dejo con esta última hermosa alabanza.